Hoy les traemos la palabra de Dios. Hemos titulado ese tema como La lengua, un mundo de maldad. La lengua, un mundo de maldad. Y nos dice la palabra de Dios que la lengua es un miembro pequeño del cuerpo, el cual se jacta de muchas cosas. Y he aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. La lengua enciende un pequeño bosque. Y la lengua es un fuego, es un mundo de maldad. Esto nos dice la palabra de Dios, que la lengua se jacta de muchas cosas y que la lengua es una parte de nuestros miembros, del cuerpo. Y la lengua es la parte más pequeña de nuestros miembros. Y ese pequeño miembro es un fuego que enciende aún un bosque grande. Y que la lengua es un fuego, es un mundo de maldad. Con la lengua bendecimos, con la lengua maldecimos. Con la lengua alabamos a Dios, adoramos a Dios, pero también con la lengua pecamos, con la lengua mentimos. Y nos dice la palabra de Dios que del corazón salen los malos pensamientos, sale el pecado. ¿Cómo mentir con la lengua? ¿Cómo blasfemar con la lengua? ¿Cómo maldecir con la lengua? ¿Cómo mentir con la lengua? ¿Cómo airarse? Decir yo soy grande, yo lo hice todo con mis propias fuerzas. Y bien, la palabra de Dios no se equivoca. Del corazón del hombre salen los malos pensamientos. Y esos malos pensamientos son el pecado, como el airarse con la lengua. Vamos a hacer una oración para entrar en la palabra de Dios. Gracias, Señor, por este día que nos das. Gracias, Señor, por tu sabiduría. Gracias, Señor, por tus promesas. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Gracias, Señor, por amarnos, por enviar a Jesús, tu Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias, Señor Jesús, por tu sacrificio en la cruz. Gracias, Jesús, por las moradas que tienes preparadas para nosotros. Gracias, Señor Jesús, porque por nuestra fe tenemos entrada en el reino de los cielos y nuestros pecados son perdonados. En este día, Señor, te damos gloria, te damos honra, te alabamos, te adoramos, te bendecimos, Señor, porque solamente tú eres digno de toda gloria, de toda honra, de toda alabanza y de toda adoración. Que la gloria, la honra, la alabanza y el poder sean para usted, Señor, por los siglos de los siglos. Te pido, Señor, bendiciones para todos, bendiciones para mis hermanos. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Viene la palabra de Dios. Y como dijimos, hemos titulado este tema como La lengua, un mundo de maldad. La lengua, un mundo de maldad. Viene la palabra de Dios. Gloria a Dios. Y nos vamos al libro de Santiago, capítulo 3, versículo 1. Nos dice la palabra de Dios: Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Gloria a Dios. Y como ven, muchos de nosotros, por nuestra lengua, nos creemos superiores a las demás personas. Creemos que todo lo sabemos, que todo lo conocemos, y que esa sabiduría la tenemos por nosotros mismos, que no necesitamos de ningún hombre, ni tampoco necesitamos de Dios, porque creemos que nosotros somos sabios por nuestra cuenta, por nuestros actos, por todo lo que hacemos. Y aún creemos que nosotros no debemos ser enseñados por otras personas, porque miramos a las demás personas como que no conocen nada, aún como que no conocen ni de la palabra de Dios, aún que ni tienen a Cristo, ni conocen a Dios, y los ignoramos. ¿Por qué? Porque nos enaltecemos y creemos que nosotros somos sabios, que nosotros somos más que otras personas, que no necesitamos que nos hablen de la palabra de Dios, que no necesitamos ningún consejo, porque somos sabios, porque tenemos muchos conocimientos. Y a muchos aquí les agarró la altivez, les agarró la arrogancia, les agarró el yo conozco y no necesito de ustedes. Y nos dice aquí la palabra de Dios que
sabiendo que recibiremos mayor condenación. ¿Por qué? Porque andamos perdidos. ¿Por qué? Porque muchos andan perdidos en sus propios conocimientos, andan perdidos en sus propias tradiciones, andan perdidos en sus propias letras, y el conocimiento de Dios lo tienen extraviado. Se creen sabios en su propia opinión, pero hay muchos que están extraviados. A lo negro lo llaman blanco y a lo blanco lo llaman negro, y el pecado lo llaman bueno, y la obediencia hacia Dios lo llaman malo. Están extraviados en sus propios conocimientos. Por eso nos dice la palabra de Dios, sabiendo que recibiremos mayor condenación. ¿Por qué? Porque esas personas están extraviadas y porque no toman en cuenta a Dios. Seguimos leyendo. Gloria a Dios. Versículo 2. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Como nos dice aquí la palabra de Dios, que muchos ofendemos. ¿Por qué? Porque no somos perfectos. La mayoría de las personas cae en una falta, en una ofensa hacia una persona. A veces sin querer ofendemos. Sin querer decimos palabras que ofenden a otras personas. Y para llegar a la perfección está algo difícil, pero sí podemos ser perfectos. En la palabra de Dios nos marca hombres perfectos. Noé fue perfecto ante Dios. Job fue perfecto ante Dios. Pero esa perfección no es posible de lograr. Es algo difícil, pero no imposible. Y cuando queremos agradar a Dios, sí podremos ser perfectos. Podemos refrenar nuestra lengua. Aún podemos refrenar nuestros malos pensamientos que nos salen del corazón. Cuando andamos en obediencia, cuando andamos en santidad ante Dios. Pero cuando es todo lo contrario, ni los malos pensamientos podemos refrenar. Todo lo que pensamos, todo lo que se nos ocurre, lo hacemos, lo llevamos a cabo. Aún el ofender a las personas, aún el airarnos, aún el echar mentiras. Y como dice la palabra de Dios, del corazón salen los malos pensamientos, como el robo, como el adulterio, como la fornicación, como las mentiras, como el matar, como la idolatría. Todo lo malo, todo el pecado salen del corazón, de los pensamientos del hombre. Y por eso nos dice la palabra de Dios que amemos a Dios con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, y con temblor y obediencia. Entonces podremos ser justos, podremos ser rectos, podemos ser temerosos ante Dios, podemos ser perfectos. Gloria a Dios. Seguimos leyendo. Versículo 4. Mira también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Y aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Gloria a Dios. Y como ven, aquí la palabra de Dios compara a la lengua, que es un miembro pequeño del cuerpo. La palabra de Dios la compara con las naves, como los barcos, que los barcos son enormes, son grandes y son dirigidos por un pequeño timón, por una persona que le da vuelta al timón, lo gira y entonces el barco también gira de acuerdo al movimiento que le dé la persona. Igualmente las naves de los cielos, las naves del aire, como los aviones, son grandes, inmensos, y los aviones son piloteados por una persona, el cual gira el volante, y el enorme avión también se mueve de acuerdo al movimiento que la persona le dé. Igualmente, como los tanques de guerra, que son unos tanques enormes, son dirigidos por una pequeña persona, el cual da el movimiento al tanque y el tanque se mueve.
Y así la Biblia compara a la lengua como un pequeño miembro, el cual gobierna sobre todo el cuerpo de nosotros. Y la lengua se jacta de grandes cosas, porque por la lengua es dirigido nuestro cuerpo. Lo que pensamos, lo podemos hablar y lo podemos hacer. Como por ejemplo, decir una blasfemia, como por ejemplo, decir una grosería, una mala palabra. Como por ejemplo, airarnos y airarnos sobre otra persona. Como por ejemplo, mentir ante otra persona o mentir ante Dios. Y por la lengua gobernamos todo el cuerpo. Y nos dice la palabra de Dios: y aquí cuán grande bosque enciende un fuego. Y la lengua es capaz de encender un grande bosque. Y la lengua es un fuego, es un mundo de maldad, nos dice la palabra de Dios. Por eso debemos refrenar nuestra lengua, porque muchas veces de nuestro corazón salen los malos pensamientos. Y muchas veces lo que pensamos, lo hacemos. Y esos pensamientos se convierten en palabras, palabras de pecado, palabras de desobediencia, palabras que nos llevan hacia la destrucción. Por andar en la jactancia, por andar en la desobediencia, por andar en la blasfemia, por andar en la altivez, por andar en la idolatría, en el pecado. Seguimos leyendo. Gloria a Dios. Versículo 6. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Gloria a Dios. Y como nos dice la palabra de Dios, que la lengua es un fuego. Muchas veces cuando el hombre peca ante Dios, cuando el hombre desobedece a Dios, esas personas andan como si fuera el mismo demonio, como si fuera el mismo Satanás, como si fuera el mismo dragón, echando fuego por la boca. Y ese fuego se convierte en desobediencia, se convierte en altivez, se convierte en blasfemias ante Dios, se convierte en altivez, se convierte en pecado. El hombre peca por su lengua, el hombre peca por la lengua suelta, y al hombre le es difícil frenar esa lengua. Y como nos dice la palabra de Dios, ese pequeño miembro que es la lengua contamina a todo el cuerpo. Porque si una parte de nuestro cuerpo peca, como la mano, como la vista, como la boca, como los oídos, cualquier parte de nuestro cuerpo, si esa parte peca, entonces todo el cuerpo se hace creación al pecado. Entonces se contamina todo el cuerpo. Por ese pequeño miembro que pecó, todo el cuerpo peca, se contamina todo el cuerpo. Y esa pequeña lengua es alimentada por el mismo Satanás, por el mismo infierno. Aquí nos dice la palabra de Dios. Y ella misma es inflamada por el infierno. Y como nos dice la palabra de Dios, cuando el hombre anda en desobediencia, esas personas son hijos del diablo. ¿Por qué? Porque hacen la voluntad de su padre, que es el diablo. Y el diablo, la voluntad es de que nos pierdamos. La voluntad del diablo es de que no obedezcamos a Dios. La voluntad del diablo es ganarse el mayor número de almas, para que cuando Dios juzgue al mundo, juzgue a las naciones, aquellas personas que no estén escritas en el libro de la vida, serán echadas al horno de fuego por la eternidad, por los siglos de los siglos. Allí acompañarán al diablo, acompañarán al Hades, acompañarán a la muerte, acompañarán al falso profeta. Y como dice la palabra de Dios, el diablo vino a este mundo a matar, a hurtar y a destruir. Y la voluntad del diablo es destruirnos. La voluntad del diablo, como dijimos, es de que no seamos salvos, de que no obedezcamos a Dios, que obedezcamos al diablo, haciendo la voluntad del diablo, haciendo el mal, haciendo el pecado, para que no seamos salvos y para que no estemos en el reino de los cielos con Dios, con Cristo y sus ángeles.
Pero aquellos que refrenamos nuestra lengua, aquellos que obedecemos a Dios, que andamos en santidad, que andamos en el temor de Dios, que logramos frenar nuestros malos pensamientos, no obedeciendo al diablo, sino obedeciendo a Dios, haciendo la voluntad de Dios, teniendo a Cristo en nuestro corazón. Entonces estaremos en el reino de los cielos. Nuestro nombre estará escrito en el libro de la vida y no será borrado. Esto es cuando andamos en la voluntad de Dios, cuando servimos a Dios, cuando tememos a Dios, cuando somos personas justas, personas temerosas de Dios. Gloria a Dios. Seguimos leyendo. Santo eres, Señor. Versículo 7. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado. Llena de veneno mortal, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Gloria a Dios. Santo eres, Señor. Y como nos dice la palabra de Dios, que ningún hombre puede domar su boca, que es un mal que no puede ser refrenado, es un veneno mortal. Y hoy vemos en muchas personas que no pueden refrenar su boca. En muchas personas hay mentira. Aún en las iglesias hay mentira. Aún en los hermanos hay mentira. Aún en los pastores hay mentira. Y la mentira es un mal que muchas personas no pueden dejar. Siempre en la boca de muchas personas hay mentira. No pueden dejar el viejo mundo, no pueden dejar la vida pasada. Aún no pueden permanecer en el nuevo hombre. No pueden permanecer en Cristo Jesús. No pueden ser criatura nueva. ¿Por qué? Porque aún no han dejado el viejo mundo, no han dejado la vieja vida. No han dejado aún el pecado, no han dejado de refrenar su lengua, no han dejado la mentira. Y hoy vemos un ejemplo de pastores que me ha tocado oírlo de los pastores. Y es verídico esto, es cierto. Cuando nos han dicho, mañana abres el servicio, vas a dirigir el servicio, mañana domingo. Y se llega el domingo y no dirigimos el servicio. Lo dirigió él o otra persona. O cuando el mismo pastor le ha dicho a la iglesia, tenemos un nuevo predicador, y ese nuevo predicador nunca salió, nunca lo levantaron de la silla. Mentiras que la gente no puede refrenar con su lengua. Otro ejemplo de mentiras con la lengua. Me ha tocado platicar con pastores y les he preguntado, ¿tiene máquina de soldar? ¿Tiene cortadora para cortar fierro? Y me han respondido, no tengo máquina de soldar, ni tampoco tengo cortadora para cortar fierro. Y les he preguntado, ¿sabes soldar? Y me han dicho, no sé soldar. Después los miro soldando. Después los miro con una máquina de soldar. Los miro con una cortadora para cortar fierro. A la gente le gusta mentir. Tienen el hábito de mentir. No han dejado la vida pasada. No han dejado el mundo, no han dejado el pecado. Y así hay muchos cristianos, hay muchos hermanos, muchos pastores, en el cual la lengua es un fuego para esas personas, y se jactan de la lengua, aún se jactan de las mentiras, se jactan de haber humillado a una persona, de haber humillado a un hermano, de haberlo hecho creer alguna mentira que no se logró. Aún he escuchado de boca de pastores que han dicho, te vamos a pasar a una confraternidad para que digas unas palabras. Y se llega a la confraternidad y no pasaron a esa persona a decir esas palabras. Me ha tocado y lo he visto. Y a la gente le gusta mentir, tiene el hábito de mentir. La mentira no se la quitan. La vieja vida aún no la pueden dejar. Con el mentir. Con los labios mentirosos.
Me ha tocado pastores que han dicho, ¿quieres ser ministro? Y al día siguiente se arrepienten. Y como dice la palabra de Dios, la lengua es un miembro pequeño, el cual las personas no pueden domar. Y la mayoría de las personas no pueden refrenar la lengua, no pueden refrenar la mentira. Siempre hay mentira en las personas. Por eso Dios no está con esas personas. Por eso hoy en las iglesias no hay milagros, no hay sanidades, no está el Espíritu Santo. Por eso hoy en las iglesias vemos iglesias secas, iglesias flacas, iglesias esqueléticas, iglesias raquíticas, donde no está la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque hay pecado en la iglesia, hay pecado en los púlpitos, hay mentira, hay desobediencia hacia Dios. Otro ejemplo de la mentira de la boca, de los labios, que he visto yo de las personas, aún de los pastores, que como por ejemplo me han dicho, la otra semana te vamos a ayudar en tu construcción, vamos a ir a trabajar a ayudarte, y se pasa una semana y no fueron, y pasa la otra semana y sucede lo mismo, y pasan 6 meses y nunca fueron. Y como nos dice la palabra de Dios, la lengua es un mal. La lengua muchas personas no la pueden domar. La lengua muchas personas no la pueden refrenar. Y aún hay muchas personas que se jactan en la mentira. Como dice la palabra de Dios, que la lengua es un fuego que enciende un bosque grande, llena de veneno. Con la lengua bendecimos a Dios. Con la lengua maldecimos. Con la lengua alabamos a Dios. Con esa misma lengua echamos mentiras. Con esa misma lengua decimos maldiciones. O dicen maldiciones más bien. Con esa misma lengua las personas se airan. Se creen autosuficientes. Se creen que lo tienen todo por ellos mismos. Por eso debemos pensar lo que decimos antes de hablar. Debe ser en nosotros un sí verdadero. Debe ser en nosotros un no verdadero. Cuando algo no nos conviene, cuando sabemos que lo que nos proponen nos lleva a la perdición, nos lleva hacia la desobediencia, entonces decimos no, que sea un no verdadero. No lo hago porque no me conviene. No voy para aquel lugar porque no tengo tiempo, estoy ocupado. Pero no decir sí, mañana voy. No decir ¿quieres ser ministro? Y nunca se cumplió. No decir te voy a pasar a que dirijas el servicio y nunca se cumplió. No decir tenemos un nuevo predicador aquí en la iglesia y nunca se cumplió. Nuestro proceder debe ser un sí verdadero o debe ser un no verdadero. Cumplir lo que digamos. Y el sí debe ser en obediencia hacia Dios. Y el no también debe ser en obediencia hacia Dios. No mentir. No quedar mal ante los hombres ni quedar mal ante Dios. Y como dice la palabra de Dios, la lengua es un miembro pequeño, el cual se jacta de muchas cosas. Y aquí cuán grande bosque enciende un fuego. Y la lengua es un fuego, es un mundo de maldad, que contamina todo el cuerpo. Y ella misma es dirigida por el infierno, por el mismo Satanás, por andar en la perdición, por andar en la desobediencia. La lengua por muchas personas no puede ser refrenada. La lengua es un veneno mortal para muchas personas, llena de incoherencias, llena de altivez, llena de soberbia, llena de incredulidad y de jactancia por el pecado que hay en esas personas. Gloria a Dios. Seguimos leyendo. Mateo capítulo 15, versículo 10. Y llamando así a la multitud, les dijo: Oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Gloria a Dios. Y aquí Cristo les estaba diciendo a los fariseos que no todo lo que entra por la boca contamina al hombre, porque los fariseos
le estaban reclamando a Cristo y a los discípulos el por qué no se lavaban las manos. Y el lavarse las manos era una tradición de los fariseos. Y aquí Cristo les dijo a los fariseos que eran unos hipócritas, porque ellos invalidaban el mandamiento de honrar al padre y a la madre. Al dar ofrenda en la iglesia, decían los fariseos, todo lo que pueda dar en la iglesia es honrar a mi padre y madre. Pero al padre y a la madre no le daban nada, sino que solamente daban las ofrendas a la iglesia, sin ayudar a los padres. Por eso Jesús les dijo hipócritas, porque ellos invalidaban el mandamiento de honrar al padre y a la madre, con una tradición de los hombres, como es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, como el lavarse las manos. Y aquí Jesús les estaba diciendo que no todo lo que entra en la boca contamina al hombre, sino lo que sale de la boca del hombre. Y como nos dice la palabra de Dios, con la misma boca bendecimos a Dios, con la misma boca alabamos a Dios, con la misma boca maldecimos a las personas, con la misma boca blasfemamos ante Dios, con la misma boca decimos mentiras, con la misma boca deshonramos a Dios. ¿Por qué? Porque el hombre no es capaz de refrenar su lengua, su boca, porque hay muchas personas que aún no han nacido de nuevo, no han dejado el viejo hombre, no han dejado su vida pasada, su vida vieja, no la han dejado, aún siguen contaminados y dicen tener a Cristo, pero no tienen a Cristo en su corazón. Como dice la palabra de Dios, por sus hechos se conocen si tienen a Cristo Jesús en su corazón, si obedecen a Cristo Jesús. Por sus hechos, por sus actos se conocen a las personas si tienen a Cristo en su corazón. Gloria a Dios. Seguimos leyendo. Versículo 18. Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Esas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Gloria a Dios. Y como ven, aquí nos dice la palabra de Dios, que todo lo que sale de nuestro corazón, eso es lo que contamina al hombre. Y aquí la palabra de Dios nos dice que todo lo que sale de nuestra boca sale del corazón, y esto es lo que contamina al hombre: los malos pensamientos, las blasfemias, los hurtos, el adulterio, los homicidios, los falsos testimonios, y aún la mentira contamina al hombre. Todo lo que sale de nuestra boca sale del corazón, y aún hay muchas personas que del corazón les sale desobediencia, andan en el pecado, andan en faltas hacia Dios, y esas faltas los lleva a la muerte. Ahorita lo vamos a leer. Seguimos leyendo. Gloria a Dios. En Proverbios capítulo 12, versículo 22, nos dice la palabra de Dios: los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Gloria a Dios. Como ven, Dios detesta la mentira, pero los labios que hacen verdad son contentamiento para Dios. Gloria a Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo crió se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Gloria a Dios. Y como ven, la palabra de Dios nos exhorta a que dejemos todas estas cosas, que son ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros.
habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. Como ven, ahora, en nuestra nueva vida en Cristo Jesús, nos hemos despojado de nuestro viejo hombre, de nuestros viejos hechos. Lamentablemente, muchas personas no se despojan de su vieja vida. Aún aman alguna cosa que antes hacían, como la mentira. Otras personas aman al mundo. Otras personas aman las tradiciones, las costumbres del mundo. Aún no se han despojado de su vieja vida. Y en Cristo Jesús tenemos nueva vida. En Cristo Jesús dejamos la vida pasada. En Cristo Jesús dejamos el viejo mundo. Aún dejamos las tradiciones del mundo, las costumbres del mundo. Y ahora en nuestra nueva vida debemos vestirnos como escogidos de Dios, como santos, teniendo amor, teniendo misericordia, teniendo benignidad, teniendo humildad, teniendo mansedumbre, teniendo paciencia, soportándonos unos a los otros, con amor, con humildad, con paciencia, como dijimos, andando en santidad, en obediencia hacia Dios. Gloria a Dios. Seguimos leyendo. Nos vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Gloria a Dios. Como ven, el pecado nos lleva hacia la muerte. La desobediencia hacia Dios nos lleva a la muerte. Y esa muerte nos lleva al pago del pecado, que es el lago de fuego y azufre, donde estarán todos aquellos que pecaron por la eternidad, por los siglos de los siglos, donde el gusano que estará sobre la piel de las personas no morirá. Las flamas del infierno, del fuego, no se consumirán. La piel de las personas tampoco se consumirá. Allí será el lloro y crujir de dientes por la eternidad, por los siglos de los siglos. Esa es la paga del pecado, la muerte en el lago de fuego y azufre por la eternidad. Vamos a leerlo de nuevo. Apocalipsis capítulo 21. Pero los cobardes e incrédulos, los cobardes son aquellos que no quisieron nada con Dios, que dijeron, ¿para qué busco a Dios? Mejor sigo en mi vida, ando en los paseos, ando en las fiestas, ando en las borracheras, en las drogas, ando robando, ando en la idolatría. Estoy bien con mi vida, no necesito nada con Dios. Y también un cobarde es aquel que se quita la vida, que dice, me quito la vida para dejar de sufrir. El horno de fuego es para los cobardes, para los que describimos anteriormente. Y para los incrédulos, nos dice la palabra de Dios, para aquellos que dijeron, Dios no existe, morimos y allí todo terminó. No hay muerte, morimos y ya no sabemos nada. No vamos a sufrir y no vamos a pagar nada. Sigo en mi vida, como dijimos, sigo robando, sigo adulterando, sigo violando, sigo robando, sigo echando mentiras, sigo haciendo idolatría, sigo haciendo brujería, santería. Para esos es el horno de fuego y azufre, para los cobardes e incrédulos. Pero aún hay más, seguimos leyendo. Los abominables. Abominable es un sujeto que describe algo o alguien que causa un profundo desagrado, rechazo, repulsión o que es detestable y odioso. Y esa es la descripción de un abominable, una persona que desagrada, que causa rechazo, que causa repulsión, que es detestable y que es odioso. Ese es un abominable. No entrarán en el reino de los cielos, sino que serán echados al horno de fuego,
por la eternidad. Los homicidas estarán en el lago de fuego. Vamos a ver quién es un homicida. Un homicida es una persona que causa la muerte de otra de forma ilícita, ya sea de manera intencional o por negligencia. Es un término genérico que abarca tanto los casos donde hubo premeditación como aquellos derivados de imprudencias o accidentes. Y estos son los homicidas los que causan la muerte a otra persona de forma ilícita, ya sea de manera intencional o por negligencia, pero causaron la muerte a otra persona. Seguimos. Los fornicarios, aquellos que cometen fornicación, como tener sexo sin estar casados, como tener sexo con una persona que no es su esposa o con una persona que no es su esposo, sexo ilícito, sexo prohibido, donde no están con su pareja. Hechiceros y los hechiceros, aquellos que andan en hechicería, aquellos que andan en la brujería, en la santería, en la adivinación, en la hechicería, todo lo que no proviene de Dios, sino proviene del diablo, de Satanás, de las tinieblas, eso es hechicería. Y los hechiceros no heredarán el reino de los cielos, al contrario, irán al horno de fuego y azufre. Los idólatras irán al horno de fuego y azufre. Aquellos que consultan a la Santa Muerte, aquellos que tienen por Dios a una virgen, a un santo, tienen por Dios aún a la Santa Muerte, tienen por Dios a algún ídolo como Changot, como Astarot, como Lucifer, algún demonio que lo tienen por ídolo. Esos son idólatras y no heredarán el reino de Dios. Irán al horno de fuego por la eternidad. Y ahora viene para los mentirosos. Nos dice la palabra de Dios: y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Como ven, aquí en esta vida, nosotros vamos a morir, tarde o temprano vamos a morir, porque en esta tierra no somos permanentes, en esa tierra estamos de pasada. Dice la palabra de Dios que el cielo y la tierra pasarán, aún el mar pasará, pero la palabra de Dios no pasará. Dice la palabra de Dios que habrá cielo nuevo, tierra nueva, el cual no es esta en la que estamos parados. Esta tierra pasará, aún nosotros pasaremos, pero aquellos que vivimos en Cristo Jesús, aquellos que tuvimos a Cristo Jesús en nuestro corazón, no moriremos eternamente. Cuando venga Cristo Jesús en su segunda venida, entonces todos aquellos que murieron en Cristo Jesús serán levantados por Cristo Jesús, y aquellos que queden con vida, que hayan aceptado a Cristo Jesús, que tengan a Cristo Jesús en su corazón, entonces también serán levantados por Cristo Jesús. Y nos dice la palabra de Dios que estaremos en la nueva Jerusalén, que descenderá de los cielos, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y todos aquellos que tuvimos a Cristo Jesús, entonces estaremos en el reino de los cielos, en la santa ciudad, en la nueva Jerusalén, como dice la palabra, que está dispuesta, ataviada como una esposa para su marido. Y todas esas personas serán aquellas personas cuyo nombre estuvo escrito en el libro de la vida. Pero para aquellas personas que anduvieron en el pecado, que anduvieron en la desobediencia, su nombre no estará escrito en el libro de la vida. Y después del fin de la tierra, del fin de los cielos, del fin de los mares, de esta vida terrestre, entonces todos seremos juzgados por nuestras obras buenas y malas. Y como dijimos, aquel cuyo nombre no esté escrito en el libro de la vida será lanzado al horno de fuego y azufre por la eternidad, por los siglos de los siglos.
y esa es la muerte segunda. Y allí ya no va a haber otra oportunidad de ser salvo. La oportunidad es hoy en vida, hoy que tenemos mente, hoy que tenemos vista, hoy que tenemos labios para confesar a Cristo como nuestro Salvador. Dice la palabra de Dios que todo aquel que cree en el Hijo de Dios, que cree en Cristo Jesús, será salvo. Solamente es tener fe en Cristo Jesús. Solamente es creer en el Hijo de Dios. Solamente es creer en Dios, que Dios envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Cristo Jesús sea salvo y tenga la vida eterna. Cristo Jesús perdona nuestros pecados, por más grandes que hayan sido nuestros pecados. Al aceptar a Cristo, Cristo Jesús perdona nuestros pecados, borra nuestros pecados. Entonces, nuestra nueva vida empieza desde que aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Salvador. Y aquellos que tengan a Cristo Jesús en su corazón, aquellos que anden en el camino de Dios, que anden en la voluntad de Dios, como dijimos, serán levantados por Cristo Jesús. Y aquellos que hayan muerto en Cristo Jesús, en la segunda venida de Cristo Jesús, serán levantados y serán llevados por Cristo Jesús a los cielos, al reino de Dios, por la eternidad, por los siglos de los siglos. Allí estaremos con Dios, estaremos con Cristo, estaremos con los ángeles, por la eternidad. Dice la palabra de Dios que las calles serán de oro y el mar como de cristal. Allí ya no habrá lloros, no habrá lamentos, no habrá sufrimientos, no habrá tinieblas. Dios será nuestra luz. Tampoco habrá sed, tampoco habrá hambre. Allí estaremos en el reino de los cielos, como dijimos, con Dios, con Cristo y con los ángeles, disfrutando de todas las promesas que tenemos para aquellos que andamos en la voluntad de Dios. Te invito a que tengas a Cristo en tu corazón. Te invito a que aceptes a Cristo para que seas salvo tú y tu casa. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima predicación, si Dios quiere. Amén. Gloria a Dios.